gustazo estar de nuevo con la comunidad de Parque Austral y sé que me ha llegado por distintas voces que han sido varias las instituciones que han compartido este webinar, así que muchísimas gracias por hacerlo. Tenemos un montón para compartir. La idea es hacer en una hora un recorrido práctico de lo que es crear, construir empresas, invertir en startups como inversor ángel, como VC. Algunos de los aprendizajes que he tenido lo vamos a tratar de generar en al menos 50 slides en 45 minutos. Así que voy a tratar de no aburrirlos, pero voy a empezar con mi historia personal, que me lleva a Santiago del Estero, por supuesto, soy santiagueño. Hace 50 añitos empecé por allá y a los 10 años me tocó tomar mi primer gran decisión. Jugaba al golf, jugaba bastante bien para ser niño. Y mi viejo me sentó en el living y me preguntó, Cabezón, ¿no quieres dedicarte al golf? Lo que te estoy invitando a que dejes la escuela y te dediques 10 horas por día a jugar golf. Para un chico de esa edad, la verdad que era mucha la presión. Me acuerdo que crucé las piernas sentado en el living al frente de este señor grandote de más de 100 kilos con una barba grande, psiquiatra el hombre. Y le dije, no, papá, yo la verdad que quiero ser como vos, quiero crear empresas, quiero armar equipos, quiero exportar vacas a China. Y me preguntó, ¿cómo las mandarías a China? Y papá, en avión, si no, no hay otra chance, ¿no? Bueno, ese era mi primer gran proyecto, pero la verdad es que creo que me marcó en términos de lo que quería, que es muy importante a muy temprana edad. Vengo de esta familia emprendedora, tradicional en algunos sentidos, pero muy poco convencional en otra. Padres profesionales que ambos decidieron salir de la zona del confort y empezar una red de salud mental en Santiago del Estero. Yo fui testigo de las cientos de veces que les dijeron, no te va a ir bien, no puedes arrancar eso, no te conviene hacerlo, vas a perder plata, vas a perder tiempo, te vas a estrellar. Fui parte de eso, lo acompañaba. Creo que mi papá lo hizo a propósito y al observar eso decía, qué chatura, aquí la gente no quiere mejorar. Eso creo que me tomó como mi primer gran propósito, ¿no? Innovar con modelos que inspiren a la acción, a la ejecución, a la creación de valor. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Bueno, después me mandaron a Estados Unidos, gracias a Dios, a terminar el high school. Eso me ayudó a aprender mucho el inglés, pero también a ver la educación desde otra manera. En Argentina no estudiaba, aquí era uno de los mejores alumnos y sobre todo tener una visión global. Esto también ha sido uno de los drivers que me cambió. Viniendo desde Santiago del Estero, nunca había salido del país, salvo a países limítrofes, y estar un año sin WhatsApp, sin celular, etcétera, totalmente aislado, me hizo ver desde un lugar más global a todas las cuestiones y desear cambiar las cosas. En ese momento quería ser presidente de la Argentina, o al menos gobernador de Santiago del Estero, pensando que los cambios se generaban solamente desde la política. Y vaya de que estaba equivocado. Después, por supuesto, volví a mi pasión, al rugby, jugué en algunos seleccionados, en mi querido Santiago del Long Tenis, en el Jockey de Córdoba. La única camiseta del seleccionado argentino que vestí fue esta, pero en un Seven playero, nada que ver. Nunca pude cumplir el sueño de ser Puma. Pero entonces dije, bueno, ¿en dónde puedo ser realmente bueno? Y volví al tema este de la creación de empresas y me pasé un poquito de la raya porque no creé una, dos, 10. Cofundamos 31 compañías, como decía Sol. Seguimos en ese proceso de la búsqueda de creación de valor. Ahora, empezar empresas es muy lindo, es muy fácil, es todo
color de rosas, pero de las 31 fundadas, fundí 21. La verdad es que esto no es un chiste, no es fácil. Fracasar en Argentina o Latinoamérica no tiene nada que ver con fracasar en Silicon Valley, en donde se enseña el emprendimiento de una manera que nosotros, creo, en Latinoamérica no podemos seguir. Aprendí muchas cosas, entre ellas me aceleró esos aprendizajes Endeavor por alguna falla en el sistema de elección de emprendedores Endeavor en el 2009. Me seleccionaron como emprendedor. Ahí me ven bastante más gordito de lo que soy hoy, con 20 kilos de más. Todavía jugaba algo de rugby. También fui parte de directorios de Endeavor. Y estando con la gente más grosa, esa foto nos la sacamos en la oficina de Mercado Libre, ahí está Marcos Galperín, un unicornio, los unicornios de Globan, de Despegar, la gente de IRSA. La verdad es que me ayudó a acelerar el proceso de aprendizaje, y de tener el honor de estar con los hacedores de esa cultura de disrupción, de innovación, de sacarla del estadio, de pensar muy, muy en grande. Eh, en un evento de Endeavor, el Endeavor Silicon Valley Tour, fuimos a conocer Silicon Valley. Una de esas empresas que conocimos fue la de eBay. Cuando estaban presentando eBay, nosotros estábamos arrancando con Alamaula, algunos de ustedes se acordarán. Bueno, ese día me paré enfrente de 300 emprendedores de Endeavor que fuimos al tour, y le pedí el teléfono de la persona que se encargaba de hacer inversiones o adquisiciones para poder hablar con esta persona. Eh, 6 meses después éramos parte de eBay. No porque nos hubieran invertido, sino porque nos dijeron: los compramos, pero solamente si es que son parte de esto, ¿no? Y fíjense lo que decía la nota de Forbes. 4 cordobeses, bueno, a mí me tomaban como cordobés, vendieron a eBay, una desconocida empresa de avisos online en la que no habían invertido un solo peso. Eso es parte real. Yo sí había invertido unos $50.000, pero no tuvimos inversión externa. Empezamos esta empresa, como muchas de las otras que había empezado antes, desde el CODE, la colaboración, desde el armado de equipo. Estas 4 personas se entendían perfectamente. Yo estaba en la negociación con eBay, pero confiaba que Guille, Roque y Jorge estaban en el desarrollo de el producto y sobre todas las cosas, de la conexión con el mercado que nos permitió crecer exponencialmente y atraer a eBay. Cuando nos conocieron en el viaje, nosotros teníamos 500.000 visitas por mes. Cuando nos compraron teníamos 12 millones. El crecimiento ese son solamente 6 meses. Las cosas no suceden porque sí, realmente había equipo, había tecnología, pero sobre todas las cosas había distribución con el mercado. En, Estando en eBay, una de las cosas que me tocaba hacer, aparte de hacer crecer eBay, fue estudiar la compra total de Mercado Libre. eBay desde el principio de Mercado Libre tenía el 20%, le dio la plataforma, algún know-how, y quería comprar el otro 80%. Yo era una de las 10 personas que estudiábamos durante el 2011, 12, 13 y 14 la investigación de cómo hacer para comprar a la empresa de Marcos Galperín. Hacíamos mucho de investigación, y la empresa de Marcos, Mercado Libre, era este enano, ¿no? Este petizo, que veía desde abajo hacia arriba al gigante, a eBay. Y la verdad es que nunca se daba esa transacción. Había una negociación, se llegaba a una evaluación. Primero fue 1,5, después 2 punto algo, después 3,5 billones de dólares, pero nunca se dio, nunca se terminó de dar. Gran visión de Marcos y todo el equipo de Mercado Libre, porque en esa época eBay valía unos 150 billones de dólares y Mercado Libre apenas 3,5 en el año 2014. Bueno, 10 años después, Mercado Libre es una empresa que casi vale 100 billones de dólares, a eBay no vale 30. Se dio vuelta la torta, ¿no?
Aquí es algo de lo que vamos a hablar, de cómo la innovación en las empresas chicas, pero con equipos que tienen mentalidad emprendedora, crecen muchísimo más que los gigantes, que las empresas que ya están establecidas. Pero no solamente emprendí desde el codo de la colaboración, después de salirme de ahí, de tener una experiencia fabulosa, dije, yo voy a emprender solo. Voy a empezar con una compañía solo, sé lo que se necesita en el tema de los alquileres vacacionales. E intentamos hacer Airbnb antes que Airbnb, desde el 2014. Y la realidad es que me la pegué de frente, fracasé enormemente, y perdí más de 3 millones de dólares míos, pero también hice perder 2 millones de dólares de 22 inversores. La realidad es que aquí lo único que quería era acrecentar mi dinero. Ya había vendido una empresa en millones de dólares, quería venderla en decenas y si era posible centenas de millones de dólares. Ese era el propósito, ese era el valor que yo quería crear y sobre todo quería crear para mí. Es interesante aquí abajo, en una nota que nos hicieron en La Nación, qué tipo de inversores apuestan a la empresa. Y bueno, se busca smart money, capital inteligente, ¿no? Inversores que aparte de dinero nos ayuden con la estrategia, con contactos, abriendo puertas, etcétera. Y de diferentes lugares de Latinoamérica. De eso también vamos a estar hablando en un minuto. Algunos de los aprendizajes fue que en Alamaula empezamos creando contenido, armando la base, el inbound marketing para conexión con el mercado. Fue totalmente orgánico. Aprovechamos, por supuesto, la oportunidad que teníamos en el Search Engine Optimization en Google, y prácticamente no hicimos inversión en ads, en publicidad. La conversión era alta, teníamos Product Market Fit y llegamos a tener 540 millones de visitas en solamente los primeros 3 años. A partir del tercer año y luego de tener Product Market Fit, recién empezamos con todo lo que se vio de publicidad online, televisión, radio, Customer Success, que fue fundamental también, etc. Ahora, habiendo aprendido todo eso, este Gil lo que hizo fue hacer las cosas al revés. Empezar con muchísima de publicidad online. Claro, tenía 5 millones de dólares en la cuenta que había levantado, 3 míos y 2 de inversores, desde un PowerPoint prácticamente. Entonces, en el primer año solamente gastamos 1 millón de dólares en publicidad. Queríamos acelerar, pero con anabólicos, no a fuerza del orgánico y aceptado por el mercado. No existía Product Market Fit. Todo era forzado. Cuando vimos de que no podíamos seguir gastando esa cantidad de dinero, recién volvimos a hacer lo que habíamos hecho y aprendido con Alamaula. Posicionamiento en buscadores, el content marketing. Así el crecimiento fue mucho más prolijo, pero ya era demasiado tarde. No nos obsesionamos con la conexión con el mercado, con el Product Market Fit, como si lo habíamos hecho en Alamaura. Eh, Emprendimos desde el Co en Alamaula, emprendí desde el Ego en Segundo Hogar. Y aquí creo que es muy importante para hablar del tema de hoy, ¿no? De construir portfolios que generen valor. Y el valor, para mí, no es solamente el valor económico, sino el valor del impacto que tiene sobre todo en la cabeza de quienes están en nuestros ecosistemas. Pueden ser los colaboradores, pueden ser nuestros socios, nuestros inversores, quienes nos apoyan permanentemente, cámaras, organizaciones, el mismo Endeavor. Ahora, lo que es importante es tener en cuenta de que no se trata solamente de vos, tus objetivos, de tu propósito de hacerte multimillonario y validarte como un emprendedor de suceso, de éxito. Eso era lo que yo buscaba en Segundo Hogar. Fíjense, en Alamaula no teníamos inversores. La única vez que hice un pitch fue a eBay, e eBay decidió comprarnos. La conversión fue del 100%. El diferencial era el equipo. En cambio, buscando inversión para Segundo Hogar, esos 2 millones de dólares de 22 inversores, hice 1000 pitch, no 10, no 100, 1000. Y tuve solamente una conversión del 2%.
viniendo de hacer una empresa que fue vendida a eBay, que la conocía todo el mundo, así todo, esta conversión del 2% que parece muy chiquita, es inmensa comparada con la que tienen la mayoría de los emprendedores que buscan levantar capital. El diferencial ahí era Diego. Era únicamente Diego, el hacedor, el que ya tenía la experiencia, el emprendedor en Diego, el que tenía reputación. Y yo lo sabía vender muy bien, pero así no se hacen, no se crea valor. Miren, en los peores momentos de mi vida me apalanqué muchísimo con mentores como Pablo Saubidet, mi gran mentor de toda la vida, mi padre, por supuesto, mi familia también, algunos de mis amigos y sobre todo amigos vinculados a la organización Entrepreneurs Organization, EO. Nos apalancaron, a mí me contuvieron. Por ejemplo, con uno de los temas que más me comía la cabeza cuando estaba transitando el fracaso, de que era qué iba a hacer con las 35 personas que habían confiado en Segundo Hogar. En una semana, aquellos emprendedores de IO habían contratado a las 35 personas, habían comprado todos nuestros activos, nos habían ayudado a poner las cosas en orden. Pero también, 6 meses después, hasta un amigo de IO, Mati Batbol de Taringa, me dijo, vení, necesito un CEO en Taringa. Y en realidad no quise asumir como CEO, pero sí como Chief Strategy Officer. Y lo ayudamos durante un tiempito ahí a desarrollar Taringa. Pero lo importante de esto es que una vez más, los mentores, a Pablo lo conocí gracias a Endeavor, o a Pedrito Suárez, que está a mi derecha, que es más reciente, digamos, nuestra relación, pero que día a día cuento con ellos. Me dan visión, me marcan en dónde están mis debilidades, qué no estoy viendo, cuáles son mis dudas, me ayudan a disiparla, a clarificar el camino, a traer luz al final del camino. Esto lo necesitamos y lo precisamos todos aquellos que estamos emprendiendo. Entonces, la importancia, no solamente para quienes están emprendiendo, sino también para quienes están del otro lado, quienes tienen más experiencias, quienes tienen experiencia como ejecutivos o empresarios, de involucrarse con emprendedores y aprender de ellos, de aprender a crecer rápido, de aprender a tener una mentalidad de agilidad, de velocidad. Es un win-win esta relación. Tal es así que me quise especializar en ser mentor y ya hice más de 4.000 mentorías. Las sigo haciendo, pero ahora dentro de Squash Ventures. Y me fasciné con el mundo del acompañamiento a emprendedores. Me había hecho tanto bien a mí que decía, la verdad es que me interesaría muchísimo acompañar a otros a que puedan crecer y escalar sus negocios. Con Alex Torrenegra, un famoso Shark Tank y también emprendedor Endeavor, amigo de muchos años, empezamos Torrenegra Accelerator. Y fui el primer CEO. En el primer año aceleramos a 37 startups. Un aprendizaje inmenso, sobre todo en el gran desafío de cómo hacer de que estas empresas que buscaban escalar realmente tengan los patrones y los fundamentals para poder crecer primero. Uno quería hacer el paso 2 antes de hacer bien el paso 1. Y cuando hablo de crecer no es solamente de hacer marketing, hablo también de tener las bases para, en el equipo, para poder, en los procesos, para poder crecer. Nos mató pandemia, nos agarró y el 1 de abril de 2020 decidimos poner stand-by. Lo empecé con una incubadora, empecé con un proceso de aceleración para gobiernos, para universidades, y hablando de aceleradoras y contando un poquito que aquí también se construye portfolios de valor. Hay muchas aceleradoras en Latinoamérica que invierten un poco de dinero, pero que sobre todas las cosas acompañan a las empresas durante un periodo típicamente entre 3 a 4 meses. Es muy interesante esto y cada vez hay más, sobre todo que combinan el capital con la experiencia, networking, las mentorías, etcétera. El problema que tienen las aceleradoras también me di cuenta es de que el tiempo de acompañamiento es relativamente poco y uno no termina de generar el impacto que busca en las empresas que acompaña. Entonces, también empecé a hacer inversiones como ángel. Aquí al querido y recordado Andrés Jara, quien pasó a mejor vida el 30 de diciembre del año pasado, y su querida Pame, quien ahora lidera
como CEO Nubimetrics. Fui junto a otra persona el primer inversor de Nubimetrics, pero el ticket era solamente la primera cuestión. Aquí lo importante era cómo hacer que estos chicos que venían de Jujuy tengan una exposición a nivel nacional, pero también que sean número uno en México, en Brasil, como lo son hoy. Hoy facturan más de 5 millones de dólares, tienen una empresa súper robusta y tienen una aspiración de hacerla crecer muchísimo más. Bueno, este es lo que yo buscaba como inversor, era acompañar a emprendedores que aprendan rápidamente, que puedan tomar lo que uno sabe y poderlo poner en valor. También invertí en Blue Smart, esa valija inteligente, y fui uno de los primeros 10, pero me puse muy contento cuando Usain Bolt, aquel jamaiquino famoso por correr en 9 segundos los 100 metros, ganador de varias medallas olímpicas, etcétera, también invirtió en la misma empresa. Ahora, en el momento que Usain entraba a la empresa, a mí me pedían que me fuera. Necesitaban la empresa para hacer una ronda en Series A, necesitaba organizar el cap table y sacar a los inversores que habían entrado al principio. Eh, Al principio estaba muy enojado, me hicieron una oferta de multiplicar por 3 la inversión, que estaba bastante bien porque eran solamente 2 años, pero decía, esta empresa va a valer cientos de millones de dólares. Yo tengo una participación importante. Realmente el ego me decía que no, pero el sentido común me decía, tengo que seguir apoyando a estos emprendedores que la tienen re difícil. Es muy desafiante para ellos levantar capital y que los nuevos inversores te pidan que los inversores de antes se vayan o que de definitiva se haga un pago para que se salga. Eh, Al final del día me salió bien. Blue cambiaron las normativas, no dejaron subir a las valijas inteligentes con baterías a los aviones, así que tuvo que cerrar. Y yo fui uno de los pocos que me fui con capital, así que lo que a veces parece que está todo mal, en realidad estás haciendo un buen paso hacia adelante y sobre todo estás permitiendo que otros emprendedores progresen. Les dije que aquí veíamos a transmitir conocimiento, a compartirles lo que aprendí en esta construcción de portfolios y en el cómo eh, tomaba la decisión de invertir o seleccionar proyectos. Analicé 1.500 para invertir solamente en el 1% en 15 empresas. Y para mí estaban estas 10 M's. Primero, si veían el equipo, ese motor, ese drive, esa automotivación, esa inspiración. Segundo, si tenía la mentalidad para poder hacer crecer ese negocio, para conectar con el mercado, ese dejar de lado el ego y ser muy mentoreables. También que tengan una marca personal muy fuerte, porque todo emprendedor necesita capital sobre todas las cosas para hacer marketing y construir producto. Ahora, para hacer marketing hay algunas cosas que necesitas pagar capital, para otras no, como por ejemplo para ser un referente en tu industria. Eso es algo que yo valoraba muchísimo, no solamente del CEO, sino de todos los co-founders. El quinto, el mercado. Si había mercado, si era un tamaño importante y si este equipo podía llegar a ser el que gane esa participación en el mercado. El sexto, si tenían un modelo de negocio robusto, yo aprendí que el B2C, el C2C, como era la maula, todos aquellos que apuntan a consumidores en Latinoamérica son tremendamente desafiantes. Requiere de muchísimo capital poder hacerlos crecer y escalar. Entonces, el efecto multiplicador que tiene del capital que yo invertí es muchísimo mayor cuando hay un modelo robusto, cuando están los economics, los unit economics bien claros, cuando ya están algunos aprendizajes, cuando hay métricas y esas métricas se las proyecta hacia adelante y se hace una promesa de múltiplo de valor. El 99% de los emprendedores no lo trae, no trae la propuesta de valor al inversor adentro de su pitch. 9, si utilizaba metodologías de ejecución. Para mí, cada empresa tiene que tener su sistema operativo. Si no, no puede crecer y escalar. Si no, no está el equipo para poder ser la base y apalancar ese crecimiento. Y el último, el timing, el momentum. ¿Están adelantados? ¿Están atrasados? ¿Están tarde? ¿Llegaron a tiempo?
Eso es muy difícil de evaluar, pero creo que el punto de 10 es tan importante como los 9 anteriores. Así que algo de metodología en cuanto a cómo eh, tomaba la decisión, pero siempre buscaba que exista calidad, que tenga buena madera, que tenga, insisto, esa posibilidad de incentivar, de atraer, buena palabra esa, no solamente más inversión, sobre todo atraer clientes, atraer talento. Con eso es donde yo creía que podía llegar a generar el múltiplo que buscaba en la empresa. Les traigo algo, esto no lo voy a mencionar uno por uno, pero básicamente en la industria del angel investing o de la inversión ángel venimos muy atrás del resto del mundo, sobre todo si nos comparamos con Estados Unidos. Venimos 20 veces atrás. 20 veces. Toda Latinoamérica estamos 20 veces atrás de Estados Unidos. Si vamos a Argentina, que nos llega a ser el 10% del LATAM, estamos 200 veces atrás de Estados Unidos. Entonces, aquí lo que hago también es un llamado a la atención, porque la inversión ángel no es solamente la posibilidad de múltiplo, es la capacidad de aprender mientras otro construye, es ser copiloto, es estar en el auto, no en la conducción, pero sí en un rol muy importante y aprendiendo día a día de la evolución de esa empresa. Pero también es una posibilidad de poner en valor tu network, tu conocimiento, inclusive de contratarlo como cliente. Todas estas cuestiones cambian la realidad de aquellos emprendedores que quieren arrancar y que es muy difícil conseguir clientes. No me voy a detener en esto, después voy a poner esta presentación a disposición, pero ahí la pueden leer más en detalle. Venimos muy, muy por detrás. Les pido un segundito, hagamos un mini break, vamos 30 minutos, que se tomen un minutito mientras yo voy y que por favor escaneen este QR y después completen una pequeña encuesta que me va a ayudar a entender en dónde estamos como ecosistema de inversión. Sobre todo para potenciales inversores ángeles, pero tomen esto. Es una encuesta que la van a poder hacer en un minuto. Tomen desde el celular o desde la página. Lo van a hacer muy rápido. Continúo. Aprendí un montón de construir empresas, de acelerar empresas y de invertir como ángel. Pero también había buscado dinero del venture capital y no lo había conseguido. Intenté con Segundo Hogar hacer la serie A y lamentablemente el mercado se secó. Solamente se habían hecho 3 inversiones de series A en el 2015 y nosotros no fuimos uno de ellos. Entonces, aquí lo que en el 2021 tuve la oportunidad de, junto a 5 grandes emprendedores, empresarios, que venían de gobierno con una experiencia fenomenal, empezamos Neotopia en agosto de 2021, un fondo de inversión de 50 millones de dólares, cuyo objetivo era invertir en seed y pre-seed, en series, perdón, en los estadios muy iniciales, para después acompañarlos a que puedan hacer la serie A. Tickets que típicamente iban entre 100, 200 mil dólares el primer ticket, pero que después estaba la posibilidad de hacer follow-ons o nuevas inversiones en seed por hasta 500 mil dólares y en Series A por arriba de 1 millón de dólares. Pero esto también implica un funnel de inversión. Implica que en el primer año o primera inversión íbamos a hacer 100 inversiones, después 20 y después en el 5%. Lo que descubrí avanzando con Utopia, y me encantó la experiencia porque tuve la oportunidad de acompañar a robustecer los modelos de negocios a los mejores emprendedores de Latinoamérica. Realmente fue un súper lujo que me diga. Aquí estamos en una foto en un Utopia Week que hicimos en Miami, uno de de los 3 que organizamos. Pero lo que aprendí también es que ese funnel para un inversor, para un emprendedor, perdón, que levante inversión en etapas tempranas y su inversor no vuelve a invertir, difícilmente pueda levantar alguna vez más inversión. Es un red flag. Entonces, en esta tesis, en donde se invierte solamente las 3 etapas en el 5% de los emprendedores, prácticamente el otro 95%
es muy difícil que tenga éxito. Tiene que cambiar el modelo de negocio, tiene que pasarse de ser VC-able a ser totalmente bootstrapeado. Entonces, esas dificultades, la verdad es que las aprendí mientras estábamos construyendo Newtopia y la dificultad que tienen la enorme mayoría de los emprendedores de poder levantar capital en sucesivas rondas. Aprendieron un montón de cosas, a construir funnels, enseñamos a robustecer los procesos comerciales, etcétera. Queríamos que vendan más, pero también les enseñábamos el pitch inversores. Y lo que empecé a ver y a descubrir es que el 99% de los emprendedores solamente practica el pitch a inversores y no practica el pitch a clientes. Después vean, están estas sesiones, de hecho tiene un link a esa primera sesión de Demo Day en donde les decíamos tienes que aprender a pitchar en 2 minutos en inglés y sin una presentación. En un landscape como este de Purma Marca, en donde no tengas una pantalla, no estés atrás de nada, sino que directamente estés vos y la cámara, o vos y tu inversor, o vos y tu cliente. Es muy duro emprender y no fue una excepción para los emprendedores que invertimos desde en Utopia. Eh, Cambió el mercado, se secó, vino el invierno del mundo VC a partir del 2022. Muchos emprendedores no podían cumplir con esa tasa de crecimiento que habían prometido a sus inversionistas. Entonces, los inversionistas también se retractaban, decían, no sabemos qué va a pasar, el mercado del dinero estaba muchísimo más costoso, entonces los fondos se restringieron de una manera excepcional. ¿Quiénes pagaron los platos rotos? Los emprendedores. Miles de empresas tuvieron que cerrar. Miles. Entonces, creo que aquí, una vez más, habla de lo difícil que es emprender y la importancia de tomar un camino en donde vos sepas como emprendedor que sos lo relativamente independiente y que tiene bajo control al menos el 50% de las variables, que no dependa tanto del contexto, porque si no permanentemente estamos entre la vida y la muerte en cada uno de los días que vivimos. Es desesperante. Estudié mucho fracaso y me di cuenta de que el 56% de los fracasos vienen por la desconexión con el mercado. Estos emprendedores no estuvieran así si es que hubieran dicho, en vez de poner todo el foco en levantar capital, me voy a poner el foco en hablar con clientes. ¿Se acuerdan cómo yo en Alamaula había hablado con 0 inversores y con 1000 clientes y con Segundo Hogar fue al revés? En una había alcanzado el product market fit y en otra no. Bueno, estamos hablando de lo mismo, señoras y señores. Obsesión por conectar con el mercado y no enamorarse de su idea, sino traer algo que realmente el mercado necesite. El 56% de los fracasos es por ese motivo. Así que no es por falta de capital, no es por falta de equipo, ni siquiera por problemas legales. A tenerlo muy en cuenta. Desde 2022 se aceleraron los cierres de las startups, sobre todo en aquellos estadios tempranos, en seed y pre-seed. Fíjense que de un Q a otro en 2023 se crecían de a 50% las cantidades de empresas que fracasaban, que tenían que cerrar. Y esta no era una excepción en Latinoamérica, todo lo contrario, que necesitaban seguir levantando capital, porque ese es el modelo. Vos no levantas una sola ronda, vas levantando rondas tras rondas tras rondas. Entonces también, como inversores, tengamos cuidado de cuál es ese camino de levantamiento de capital, cuándo es el momento en que la empresa se independiza del capital externo, cuando es bootstrapeado, cuando vive de sus clientes, cuando logra el Customer Funded Business. Un libro que leí muy tarde en mi vida, me hubiera encantado leerlo antes, ¿no? Tengamos muy en cuenta esto porque en Latinoamérica la inversión en capital es muy baja. Realmente, si comparamos contra otros países, no tenemos prácticamente venture capital. Sí, aquí tenemos
Eh, la, ¿Cuánto es el nivel de inversión en dólares per cápita? En Latinoamérica es de $7. En Israel es 120 veces más. En Estados Unidos es 60 veces más. En China, que uno piensa que no hay tanto venture capital, es casi 10 veces más que en Latinoamérica. Venimos muy, muy atrás. Entonces, aquellos emprendedores que ven como su solución el ir levantando capital, probablemente no sea el mejor camino. Tampoco hay tantos exits en Latinoamérica. Fíjense que el éxito es muy importante, yo lo comenté desde mi punto de vista. A mí me cambió mi vida el éxito de Alamaula y también las dos otros exits que había dicho por montos más chicos. Pero cada vez hay menos éxito, tanto en tamaño como en capital, digamos, en total del éxito. Esto es data reciente de diciembre de 2024. Entonces, si no hay exits, no hay realización de empresas y los inversores no pueden recuperar el capital. Esto es una cuestión clave que tenemos que mirar. ¿Cuál es nuestro horizonte para recuperar el capital? Por otro lado, tampoco es que se están creando tantos nuevos unicornios. El modelo de VC implica que van a haber empresas que la saquen del estadio que se conviertan en unicornios. Fíjense la cantidad de unicornios nuevos que existían en 2021 en Latinoamérica versus lo que han venido sucediendo en los 2 últimos años. Entonces, el poder multiplicar una pequeña participación por miles de millones de dólares cada vez es menos viable. Por otro lado, el tema de la inteligencia artificial está haciendo prácticamente el 40% de las inversiones que se están realizando a nivel mundo. Esta información también es nuevita, viene de Carta, que es uno de los, digamos, lugares en donde se puede materializar todas las operaciones de levantamiento de capital y de exits. Fíjense, en todos los estadios, no importa en dónde está, gran proporción de esto la hacen las empresas de AI, que son las que están en rojo. Por otro lado, otra validación más de Latinoamérica, hay mucho más capital proporcionalmente en lo que están en amarillo y en azul, que son pre-seed y seed, y después a partir de Serie A hay un gap, un agujero gigantesco. Entonces, como inversores ángeles o como emprendedores, tengan en cuenta que probablemente puedan levantar capital de ángeles inversionistas o de inversores que están en las primeras rondas, pero que después se hace tremendamente difícil y que van a tener la obligación de irse a Estados Unidos o a Europa para poder conseguir capital de extranjero. Y es casi un hecho de que si quieren conseguir capital tienen que tener clientes o la mayoría de la facturación de esos países en donde vas a levantar capital. Y de hecho también como co-founder deberían estar basados en ese país. En la mayoría de los casos, no digo en todos, ¿no? Aprendamos de cuáles son algunas de las industrias. Bueno, FinTech en Latinoamérica sigue siendo la número uno, no solamente en términos de las cantidades de deals que hay, el 31%, pero el 61% de capital van a inversiones en transformar la industria financiera y darle acceso al capital, a préstamos, etcétera, a muchas más personas. Después también está e-commerce, IT, temas de marketing y de ventas, CRMs, el tema de movilidad es súper interesante, health tech y educación son fundamentales. Future of Work, lo que antes se conocía como empresas de HR, ahora es el futuro del trabajo y también es una industria cada vez más interesante. Yo veo también un interés especial por empresas de impacto. Y cuando hablo de impacto, también puede ser impacto ambiental. Entonces, empresas clean tech son muy buscadas, inclusive con una versión diferente de levantamiento de capital en donde no prometes hacer un 100x, 200x de múltiplo, sino donde un múltiplo de 5x es muy razonable, pero en donde puedas medir muy bien el otro impacto que estás generando. Esto es lo que está sucediendo en Latinoamérica. Pero a nivel mundo, y no solamente en Latinoamérica, seguimos transitando el invierno del VC.
Sabemos que no hay IPOs, o sea, oferta pública de empresas. Es muy difícil que existan nuevos unicornios. Hay menos inversión. Eh, ¿Qué están haciendo los inversores? Han cambiado la tesis a partir de 2022, 2023 y han dicho, vamos a buscar empresas que sean más sostenibles y saludables. Ya no es que crezca a cualquier costo, gracias a Dios, porque era totalmente irreal. Entonces, aquí sobre todo están financiando empresas que ya tengan tracción. Entonces, cuando piensen en levantar capital, es mucho más probable que lo levanten cuando ya tengan números, puedan mostrar métricas y eventualmente puedan darles más confianza de que asumen menos riesgo al invertir en su empresa. No solamente los emprendedores están teniendo dificultades para levantar capital, los fondos de Latinoamérica también tienen estas dificultades y estos son los números de cuánto capital en billones de dólares han levantado. Fíjense, en 2022, 3.2, en 2024, apenas 500 millones de dólares. ¿En qué están invirtiendo cada uno de los países? ¿Cuánto? ¿Cuáles son los países que más inversión están teniendo y demás? Aquí les dejo mucha data. Argentina viene a mitad de tabla, muy, pero muy lejos de Brasil, que se lleva prácticamente el 50%, otro 30-35% se lleva a México y el 15% se distribuye entre todos los países de Latinoamérica, estando Argentina, Colombia y Chile prácticamente en el mismo lugar. En definitiva, es muy difícil levantar capital. El tamaño de tickets creo que no es tan relevante, pero se los dejo aquí. Algunos de los VCs más importantes y más activos, sobre todo en aquellos estadios iniciales, que es en donde ya hemos hablado, hay más posibilidad de generar valor en Latinoamérica. Entonces, volviendo a mi historia y habiendo compartido todo lo que aprendí en el mundo VC y lo difícil y desafiante que es tanto para el VC como para los emprendedores invertidos que buscan capital, me planteé qué quería hacer en los próximos 20 años. Y aquí es donde estas introspecciones te llevan a mucho análisis y a mucha angustia, porque la verdad que yo estaba bárbaro en Newtopia. Me tiraban la alfombra roja, querían que sea speaker, me pagaban viajes y hoteles lujosos para que vaya a dar charlas, pero no se trataba de invertir y mucho menos en las condiciones de inversión en Latinoamérica. Yo soy founder y quería volver a la construcción. Entonces, dejé de perseguir el sueño del unicornio y volví al tema de, bueno, creo que hay muchísimos dolores en Latinoamérica y creo que no va a ser fácil, pero creo que puedo ayudar a resolver algunos de ellos, ¿no? Pasemos aquí a una comparativa de los distintos modelos de negocios que existen y que recién repasamos, ¿no? Un company builder, un VC, una aceleradora, una incubadora. Bueno, cada uno de los modelos de negocio se los dejo aquí, pero lo más importante es el nivel de riesgo y el nivel de acompañamiento que generan cada uno de estos. El venture builder o company builder, vos estás construyendo, no es que le estás poniendo el dinero o poniendo los contactos a otros emprendedores. Lo estás haciendo vos y reviertes el formato de acompañamiento. Nosotros en Squads estamos construyendo 20 empresas, pero acompañados por jóvenes emprendedores que nos ayudan a construir estas compañías. Y ellos, o para ellos, es la propuesta de aprender a emprender haciendo. Entonces, me preguntaba, ¿no? ¿Estamos realmente innovando? ¿Estamos trayendo y creando valor? ¿Cómo es el mejor formato en donde Diego aporta valor? ¿Cuál es su máximo potencial? ¿Hay oportunidad de crecimiento y de innovación? Bueno, ojalá que algunos de ustedes se hagan esas preguntas esta noche cuando se vayan a dormir o también cuando estén en las mesas, en vez de hablar del empate de River en la Libertadores, puedan conversar de cómo crear valor, de cómo hacer de que este ecosistema de innovación crezca, de cómo es o cuál es el espacio y el lugar que yo debo jugar, cuál es el partido. Nosotros nos decidimos a eh, volver a construir y déjenme
que les comparto un poquito de la tesis en donde van a tener, o voy a desnudar lo que estamos persiguiendo y ustedes van a poder entender lo que busca hacer un company builder. Primero, la tesis siempre tiene que ser acotada. El ser agnósticos en términos de industria te hace perder foco. Yo no puedo estar sabiendo lo mismo de biotech que de fintech o que de, no sé, e-commerce y empresas de health. Entonces decidimos focalizarnos en aquellas industrias que conocemos, que nos gustan, que queremos que crezcan. Y como nosotros queremos también que crezcan nuestras empresas, pero que crezcan las otras empresas, el principal foco que tenemos en la creación de nuestras compañías tiene que ver con marketing y crecimiento, para generar ese posicionamiento y esa generación de leads, que es el problema más grande y el diferencial más grande que tienen las empresas americanas versus las empresas latinoamericanas o fundadas por latinos. No lo digo yo, lo dice un estudio reciente de Stanford. Se los puedo compartir a quienes quieran, me preguntan y se los mando. Pero uno de los 10 puntos de diferencia entre una empresa fundada por un latino y por un americano era este. Los latinos no toman como importante el tema del marketing, no tienen los skills. Los americanos, bueno, ustedes saben cómo pichean, cómo venden, cómo enfrentan al mercado, cómo generan oportunidades. Es una agresividad y es una mentalidad muy, muy diferente. También estamos construyendo empresas para que crezcan sus equipos. Entonces, hoy tenemos MTL que ayuda con los procesos de reclutamiento. Estamos creando una segunda empresa que va a ayudar a medir el performance de los equipos. Y en salud, sobre todo en salud mental, aging y wellness. Ojalá, ahora tenemos solamente Mental Test Lab, ojalá que podamos seguir desarrollando compañías. Ahí este va a ser nuestro lugar, nuestro espacio. Estamos evaluando también si hacemos algo con recursos naturales, porque creemos que tanto en Argentina como en Latinoamérica hay un espacio gigante para juntar tecnología con oil and gas, con el agro, con la minería. No sé, veremos. Pero no estamos solos, formamos grandes equipos. ¿Se acuerdan de que Segundo Hogar, la empresa que fracasé, la hice solo y desde el ego? Bueno, esto es todo lo opuesto. Primero tuve 3 co-founders, uno mejor con otro, pero con muchísima experiencia en exits, en construir empresas, en hacer que las empresas se escalen. Armamos advisory boards, como el que me armó Endeavor a mí cuando apenas tenía meses adentro de Endeavor, pero tenía 11 años construyendo empresas. Me pusieron un advisory board en contra de mi voluntad y en los 30 primeros minutos me di cuenta de la importancia que tiene esto. Hoy nosotros creamos advisory boards apenas después de 6 meses que tengamos la empresa. Y estamos desarrollando emprendedores. Todos estos que ven en la parte de abajo son emprendedores jóvenes, algunos más, otros menos, pero que en definitiva están aprendiendo a emprender y lo hacen junto a nosotros. También tienen equity o skin in the game, pero sobre la holding company. Entonces, es un grupo o stakeholders de squadders, investor partners, advisory boards y co-founders que creemos en la estructura adecuada para construir empresas que crezcan. Esto les dejo un poco para que tengan idea de cómo presentamos nosotros a nuestros inversores. Tenemos un portfolio de 6 empresas. Aquí están cada una de ellas. Estos son los unit economics. Como pueden ver, la mayoría de los números están en verde. De las 6 empresas, decidimos en marzo matar a una, o mejor dicho, devolver el capital al emprendedor que le estaba liderando, Esteban, y seguir con las empresas que creemos que tienen potencial de crecimiento y de escalabilidad. Pero para eso tenemos que medir y abrazar todas las métricas. Tenemos un modelo en el cual construimos las empresas con las corporaciones en partnership. No solamente con las corporaciones, también puede ser con empresas medianas, empresas grandes, en donde no les decimos que inviertan, les decimos que vean nuestra solución, que compren y que eventualmente hagamos una alianza comercial. Así es la manera en donde van a empezar a ver y a estudiar cómo es el funcionamiento de todo esto, si llegamos o no llegamos al Product Market Fit y si tenemos números que valgan la pena para que eventualmente esas corporaciones adquieran nuestras compañías. Eso sería generar un exit, no a billones de dólares, sino entre 5 a 10 millones de dólares. Pero entre el año
4 y 5 debería darse esa evolución. A esto es lo que apuntamos. Los corporativos, las empresas grandes no son los únicos targets que tenemos para vender las compañías. Están los CVCs, están nuestros clientes, están los estratégicos de siempre, como fue a la Maula con eBay. Hay otros stakeholders como private equity o hedge funds que quieren comprar portfolios de compañías saludables, pero esa es una cuestión fundamental. Nosotros buscamos que desde el primer año estas empresas estén con los números en verde, sean profitable. Finalmente, este es un poco el modelo que tenemos de distribución del capital en cada uno de los exits. Entonces, esperamos que en el año 4 todos nuestros inversores recuperen el 100% del capital invertido y que a partir de ahí, todos los que tenemos una participación en la empresa podamos ganar capital en función de los nuevos exits. Esperamos hacer exits por entre 60 a 100 millones de dólares. No es un unicornio, ni siquiera entre las 20 empresas. Pero creemos que son empresas más posibles en Latinoamérica y eso nos permite tener un high growth y no el hyper growth que buscan las empresas backupeadas por VCs. Yo no me pongo nervioso cuando muestro los números de que en este año tenemos que crecer 5x y venimos on track. Pero no podría poner que este año vamos a crecer de $100.000 a $2 millones 20 veces en un año, como he visto en muchos DEX. Vos te comprometes un día, pero después tienes 364 días de lucha y de dificultades. Nos apalancamos muchísimo con los investor partners, como decía recién. Esta es una sesión donde decidimos cerrar una empresa. Imagínense lo que es. Pero por unanimidad se tomó esta decisión, entonces nos ayudó a nosotros a no postergar decisiones importantes. Somos company builder, founder builder, pero también community builder. Somos de los que creemos que no hay emprendedores o empresarios exitosos en sociedades fracasadas y que todos tenemos que participar para construir una comunidad de confianza, que hoy no la tenemos. Somos de los países más desconfiados del mundo junto a Serbia, a Chile y a Perú. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos en la desconfianza o empezamos a colaborar? Creo que también tenemos que innovar ahí, ¿no? Y como parte de esa, construir confianza, construir innovación, conversar, organizamos el año pasado el Innovation Tech Week en el contexto de la experiencia Endeavor, y este año vamos a repetir, ya en partnership con Endeavor, en partnership con la Ciudad de Buenos Aires, en partnership con el Parque de Innovación, con DeepBank y Manatech y otras muchas empresas que van a organizar eventos, que van a participar desde el contenido, pero también desde las conversaciones. El networking permite conversaciones y eso es lo que vamos a maximizar en esta semana del 2 al 6 de junio y desde donde esperamos que muchos de ustedes participen activamente. Participemos, conversemos, no solamente busquemos levantar capital. Y participemos aportando valor. Primero es dar, después es recibir. Terminando, nuestro propósito es potenciar a Latinoamérica a través de los emprendedores, de la mentalidad emprendedora y de la innovación. Nosotros creemos que se puede innovar y se puede emprender desde corporaciones, desde el gobierno, desde la universidad, desde cámaras, desde cualquier tipo, también desde una startup, pero no es el único lugar. Entonces, quizás mis últimas recomendaciones a los inversores es que apuesten a invertir en maximizar el capital, pero también inviertan con la panza, con aquellos founders que ustedes pueden aportar mayor valor. Inviertan dinero, poquito, pero sobre todas las cosas inviertan tiempo, inviertan su network, cómprenle sus productos, denle las recomendaciones, no se queden callados. Todo lo que han aprendido en estos 30, 40 años, no sé, los años que tengas, ¿se van a morir con vos? ¿Van a ir a tumba con vos? ¿O te vas a dedicar a compartirlos, amplificarlos, transformarlos en un valor multiplicador? A los emprendedores, construyan cosas importantes. No estoy diciendo unicornios, estoy diciendo cosas que sean importantes para ustedes, que estén conectados con el propósito, que tengan valor. Muchas veces me preguntan, che, ¿en qué puedo emprender? Y mi respuesta es,
en aquello en que te haya dolido. Quizás por eso es que a mí me gusta construir empresas. A mí me costó un montón emprender desde Santiago del Estero. Vi cómo a mis padres les costaba un montón conseguir socios para empezar su clínica de salud mental. Y a todos, iniciativa de vivir en los valores co, ¿no? De colaborar, compartir, co-crear. Hay muchos otros co, contagiar, contener, generar confianza. Nos falta mucho confiar en nosotros y solamente cuando confiemos en nosotros mismos vamos a confiar en los demás. Estar mucho más abiertos nos va a permitir ser transparentes y ser confiables. A mí uno me pregunta, che, Diego, ¿vos estás loco? ¿Cómo compartes los investor reports a través de LinkedIn o del mail y se los mandas a todo el mundo? Estás tarado. Eso se esconde. Eso es obligatorio solamente para las empresas públicas. Yo le digo, no, para mí es la fuente de generar confianza. Y de hecho, los 7 inversores que invirtieron en Squads este año vinieron 100% a partir de esa estrategia de conexión. Inbound, atraer al inversor y no ir a buscarlo. Hace unos años, y ya termino, 7 de abril del 2019, estaba en Santiago del Estero pasando la Semana Santa y le pregunté a mi papá, papá, ¿de qué te arrepientes? Y me dijo, no, Diego, la verdad es que juego golf, tengo 5 hijos divinos, tengo amigos, tengo una mujer que amo hace más de 50 años, no me puedo quejar de nada, no me arrepiento de nada. Viajo, hago lo que me gusta. Ahora, lo que sí no me deja dormir a la noche o despertarme bien temprano en la mañana es que Argentina era muchísimo mejor la que yo he vivido, la que me está tocando dejar. Veo brecha, peleas, egos, todo es por poder, corrupción. Eso no me deja dormir. No es un arrepentimiento, es algo que me hubiera gustado participar más. Bueno, eh, un día después, un par de días después, mi papá se cayó, se golpeó la cabeza y murió. Eh, Me quedó ese enorme mensaje, un nuevo mensaje que tenemos que construir valor. A propósito, buscándolo para no arrepentirnos. No sé, yo lo que busco en 30, 40 años, cuando me toque partir a mejor vida, es que mis hijos no tengan la misma pregunta y sobre todas las cosas que yo no tenga la misma respuesta. Espero decirles con orgullo de que la Latinoamérica que estoy dejando es mucho mejor de la que me ha tocado vivir. Vamos a construir juntos. Un abrazo grande, muchas gracias.